Hoy tenemos una invitada, como decía en la presentación, de las redes de lujo. Ella es Vanessa Calderón, es psicóloga, es mamá, es doula. Se está formando como consteladora. Bueno, tenemos muchas cosas compartidas con ella. Me ha acompañado bien en lo personal en los primeros meses de vida de mi niño, donde no había posibilidad de amamantarlo, y cómo alimentarlo, y cómo hacer esto, y cómo hacer lo otro. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Hola, muy Denis. bien. Hola, Bienvenida, Denis. Vanessa, de verdad, un Muchas placer gracias. tenerte aquí Muchísimas presente. gracias. Y pues te dejamos acá para que tú misma nos cuentes quién es Vanessa. Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad, por este ratito de compartirme, ¿no? En este momento en el que todos estamos un poco hermanados, guardados en nuestras casas, la virtualidad nos acerca y bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Bueno, como decía Vicky, soy psicóloga, me formé en la UBA hace bastante, bastante tiempo, y bueno, hice todo un recorrido que me fue llevando hacia la maternidad, ¿no? Porque una vez que fui madre, mi camino cambió por completo, ¿no? De trabajar muchísimas horas fuera de casa, en el mundo de recursos humanos, eh, un mundo que disfruté mucho, pero que cuando llegó mi primer niño, Santino, hace 10 años, cambió todo, todo, mi vida, todo, ¿no? Como, no con la frase hecha de cuando tenés un hijo te cambia la vida, a mí me cambió, mi forma de ser, mis patrones, mis mandatos, eh, sentí que la crianza que yo quería tener junto con mi compañero debía tener otra línea, otra presencia. Así que bueno, ahí fue un salto al vacío, porque si bien yo me había formado como terapeuta y seguía con el consultorio, no estaba tan abocada, estaba en otro rubro, ¿no? O sea que Claro. tuve que formarme, seguir haciendo cursos, leyendo mucho, algo que nunca Es dejé como de esta hacer. salida de la seguridad del mundo empresarial, ¿no? A esta Sí, incertidumbre del mundo profesional individual, que independiente. Sí, es y un, todos es un los salto miedos. grande. Uf, Oh, fue un salto, realmente fue un salto al vacío, fue un gran momento de quiebre, que yo estaba muy segura. Yo el día que quedé embarazada, no lo sabía ni mi compañero, ¿eh? Yo sabía que no volvía más a trabajar a ese mundo, ¿no? Después se lo comenté, pero fue una decisión muy interior, muy mía. Eh, y bueno, obviamente, es dejar la seguridad, la zona de confort, el sueldo fijo a fin de mes, eh, fue un montón. Pero bueno, de a poco se fue abriendo el camino, ¿no? Esta situación que me ha pasado en distintos momentos de la vida, de cuando estás muy segura de lo que querés y hacia dónde querés enfocarte, al principio parece que es difícil, pero después se van abriendo, ¿no? Van Sí. apareciendo confiar. las oportunidades. Eso, confiar. Sí, hay que confiar y no es algo fácil, porque, digamos, ese es mi segundo año. Yo renuncié, Vanessa, al ambiente corporativo hace 2 años y vi ese gran salto al Ah, vacío. Y la verdad, digamos, este segundo año sí puedo decir que me ha golpeado, porque pues claro. estamos en toda esta situación e inclusive te puedo decir que yo he empezado hace un par de semanas a evaluar la opción de regresar al ambiente, digamos, a trabajar por medio tiempo o un trabajo freelance, Sí, desde sí, una sí, sí. mirada, no regresar necesariamente a un ambiente corporativo, a roles que tuve anteriormente, sino con una apertura a, bueno, sí me gustaría tener algo fijo por los siguientes 6 meses, mientras esta Claro, situación se va solucionando. Pero es claro. esa confianza, ¿verdad? También, porque hacerlo implica quitar tiempo a proyectos, digamos, que estoy poniendo mucho corazón, alma, ¿verdad? Claro. En Sí, 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 creación. sí, sí. Y hay esa voz donde me dice, bueno, o sea, es momento de seguir y confiar. Y, y todavía es que, o sea, estoy con trabajos que Claro. tengo que me van a liberar dinero dentro de un mes cuando finalice los procesos que estoy haciendo de coaching. Sin embargo, hay eso, ¿verdad? Esa vocecita interna, no es algo sencillo, no es algo No, no, sencillo, no, no es ¿sí? algo sencillo para Sí. nada. Pero bueno, has hecho hace poquito entonces tu salto al vacío, así que Totalmente, entendés de qué es la adrenalina que se siente. claro. Eh, Y lo volvería a sí, hacer, eso sí. sí, yo O sea, también. sí.
Sí, Yo sin también, dudas. sin Vos duda. también, Vicky. Sí, Em, sí, sí. Sí, y, por y la bueno, ¿no? libertad Y que se gana y sobre todo en cuanto a totalmente. tener hijos y estar disponible, ¿no? Sí. León Sí, está para acá, poder, ya te los voy a mostrar para que vean. a ver, León está ahí mirando está los ahí, libros Ay, y mi la amor, qué cosa tan divina. hoy tuvimos una noche maravilla. especial anoche. Ah, Este privilegio de decir, bueno, estoy trabajando una hora y Sí. después estoy jugando con vos. Quiero entrenar, claro. entreno con vos, queremos hacer algo, cocinamos juntos. Es Sí, genial. sí, sí, sí. Sí. Está bueno, es como encontrar esa posibilidad de compatibilizar, ¿no? El trabajo y bueno, y otro aspecto de la vida, crianza u otra área, algo que uno tiene ganas de dedicarle tiempo también, ¿no? No solo la No parte de dejamos de crianza, ser también a veces, mujeres por ser mamás. ¿cómo? Que no dejamos de ser mujeres profesionales Exacto, con intereses personales e individuales por ser mamás. Ujú. Entonces, Sí. como Sí, somos encontrar un todo. equilibrio de todo. Sí, es que son tan integrales, ¿verdad? Que a veces cuando nos enfocamos en una nos olvidamos de la otra parte de nosotros. claro. Y bueno, cuéntanos, Vane, ¿cómo es entonces? ¿Sales, te dedicas? ¿Cómo llegaste a la crianza consciente? Claro, entonces justamente criando, dándome cuenta que había muchas cosas que me hacían ruido, que no estaba muy segura de lo que escuchaba afuera, de todo el mundo te opina cuando tenés un niño. Vas a Mm, hacer una compra a la verdulería o al colectivero o al pediatra, todos, ¿no? Desde distintos saberes populares o más académicos, algunos no tan actualizados, eh, te opinan, te dicen lo que tenés que hacer y cómo, y bueno, me encontraba con momentos de dudas, de que yo sentía algo y afuera me decían otra cosa, y bueno, sentía que tenía que escucharme más. mm, Creo que un poco esto es poder llegar al camino de la crianza consciente, ¿no? Y es lo que me propongo cada vez que acompaño a alguna mujer que llega o a la consulta o al grupo de crianza. sí. Es que escuche menos afuera y escuche más adentro, ¿sí? Mm, Con todo lo que eso implica también, porque a veces escuchar adentro es también escuchar nuestras sombras, nuestros dolores, lo que no quedó integrado o sanado, Nuestra historia, ¿no? pero la sí. historia, exacto, nuestra Claro. propia historia. Pero Esto que bueno, va a decía ser, el otro día de la propinita claro, por dar bien el examen, ¿no? También es claro, escuchar. totalmente. Y Sí. sí, eso es parte de la historia, de cómo fuimos internalizando el intercambio con el otro, con estos Sí. otros importantes, que ahora les cuento un poquito más, pero básicamente fue a través de la experiencia de criar que me di cuenta que ahí encontraba un lugar para ser Mm, psicóloga, para ser acompañante, para ser terapeuta, como distinto a lo que venía haciendo. Y bueno, me fui metiendo por ahí y hice un curso no, hice como unas sesiones con una dula. Yo hasta ese momento no había nunca tenido acercamiento a una dula, pero como que necesitaba, estábamos buscando a nuestro segundo hijo, estaba con algunas dudas, con algunos miedos, y llegó esta dula a mi vida, que la dula es una mujer que acompaña a otra mujer en distintos procesos, ¿no? De su vida, no solo maternal, en su vida sexual, en toda su historia. mm, Y esta dula llegó y me abrió la puerta me habilitó, que es un poco lo que podemos hacer, ¿no? Me devolvió el poder y me dijo, ¿por qué vos no empezás un grupo de crianza? ¿Por qué no te animás? mm. Y yo como que sentía que no, que todavía no podía, que me faltaba más experiencia, más, más vida, no sé, más recorrido, más libros, más estudios, más títulos, no sé, algo. Como que no me terminaba de habilitar y ese empujoncito que me dio, me mandé. Y bueno, eso fue hace 7 años y ahí Mm. empezó Embebadas, que es ese grupo de crianza que voy sosteniendo y donde van llegando distintas mujeres desde que están gestando a puerperios o crianzas, no es solamente un momento. Después a veces vuelven cuando están gestando su segundo hijo, o sea, como que es un espacio al que siempre se vuelve cuando se necesita. Y bueno, yo le agradezco a mi dula Vivi, que ella es como la que me abrió la puerta para ir a jugar, y después me formé como dula, ¿no? Como dije, bueno, necesitaba este caminito también, pero primero fue habilitarme interiormente de que podía hacerlo, ¿no? Seguir ese salto al vacío y abrirme un poco más de puertas para seguir trabajando. Claro. Bueno, luego vino la parte, como la llamo la etapa más como dark de mi vida, después de que arranqué todo esto y me formé como dula, inicié en los grupos, bueno, pasé por 3 abortos espontáneos, 3 pérdidas gestacionales, que fue
bueno, ahí abracé mi sombra, abracé el dolor, me reinventé de nuevo y seguí adelante, pero fueron 3 años, seguimos adelante como familia, ¿no? Durante 3 años fue todo esto, y sentí que también podía aportar desde ahí a las mujeres, ¿no? Que pasaban por algo similar, porque es solo una experiencia muy, muy dolorosa, no solo en lo físico, sino sobre todo en lo emocional. Sí. Hacer un duelo por cada uno de estos seres que me eligió un ratito y se fue. Yo soñé que eran niñas, así que son 3 niñas que me acompañan desde alguna constelación. Bueno, ahí trabajé más que nada desde el enfoque de las constelaciones, busqué otra llave para integrar, sanar, y lo pude ir haciendo con mucho trabajo, con mucha búsqueda, integrando algunos aspectos de mi historia. Y bueno, en el 2016 quedé embarazada y era, bueno, otra vez el temor de, ¿y se va a quedar? ¿Cuánto cómo vamos a hacer? Imagínense el primer trimestre de esa gestación. Claro. Bueno, y se quedó. Y llegó Julián. Mucho miedo a que la historia se volviera a repetir o que volviera a pasar lo mismo. Exacto. Por supuesto. Y bueno, ahí llegó Julián, que tiene 3 añitos, y a completar este grupo, esta trova que somos, esta tribu, y bueno, continué mi camino, y bueno, por fin este año pude empezar la formación de constelaciones, que la tengo pendiente desde esa época, porque me hizo mucho bien. Como que si hay algo que me caracteriza es que siempre estoy buscando, ¿no? Buscando algo más para mí o para ayudar a otras, ¿no? Pero creo que el recorrido fue ¿no? De mucha conciencia y de tratar de hacer consciente todo lo que está ahí latiendo desde las sombras y que se asoma en los momentos donde uno no se da cuenta, ¿no? Sí. Y Y es esto un sucede camino que has mucho. recorrido. Es un ¿Cómo? camino que has recorrido, digamos, en estos Sí. años que comentas. O sea, ha sido intenso, ¿verdad? Sí. Son 3 niños, Desde que has pasado por sí. 3 pérdidas, a una búsqueda interna profunda, has dado un salto al vacío. Entonces, como que hay mucha experiencia. Mucha historia vivida. Sí. Totalmente. Anel, Mucha. lo que yo te escuchaba decir que me parece como súper interesante es esto de Sí. que en el proceso de maternar, de criar, empieza a surgir esta conciencia, ¿no? Y que vos decías que a las mujeres que acompañás las invitas a escucharse adentro y no tanto escuchar el afuera. Y yo pensaba, ¿no? Que entonces no hay una manera de maternar, No. sino que cada madre crea sobre el camino esa manera de maternar, ¿no? Exacto. Y qué interesante porque se devela todo un camino que es inexplorado para la mujer primeriza sobre todo, pero me imagino que también es singular en cada niño. Yo tengo un solo niño, ¿no? Pero me imagino que un segundo bebé sería distinto, porque yo ya tendría toda una historia de personaje previo, ¿no? Seguro, otra Y qué experiencia. interesante acompañar en la singularidad, ¿no? Esto me surgía como... Sí, o sea, como que no, esto de las recetas o los, ayer hablábamos en la ronda, hablábamos de los mandatos y de los ideales, como que tanto los mandatos como los ideales nos esclavizan, porque no nos dejan conectar realmente con lo que queremos, con lo que queremos ser, y alcanzar un ideal o seguir un mandato de alguna manera es bueno, no conectar con esta forma particular de querer ser. Nosotras, sí, exacto. Desde ya que sí, si vamos a hablar de una crianza consciente, una crianza basada en el apego, hay algunas circunstancias o algunas características que debieran darse como para que se pueda generar un vínculo de confianza, un vínculo de seguridad. O sea, hay un lineamiento de alguna manera. Sí, y que también tiene que ver con esto de escucharte, porque es como también sentido común o no, pero esta cosa de que si tu niño llora, tu bebé está llorando y te viene la suegra o te viene la vecina o te viene el verdulero y te dice no lo tomes en brazos, no lo levantes, que se malcría, que lo vas a hacer un consentido, bueno, esas cosas que algunas hemos escuchado, dudás, a veces dudás, si estás muy plantada y muy empoderada no dudás nada, lo haces.
Pero a veces sucede que ese ruido externo más lo que nosotros sentimos, es esto que yo te decía, el apego nos sale naturalmente. El bebé viene con como el chip preparado para apegarse y fusionarse a una figura de apego, mamá, papá o algún otro cuidador. Pero justamente a veces esos apegos pueden verse obstaculizados porque hay mucho ruido que no permite que uno haga lo que sienta, de conectar y dar una respuesta sensible y pronta a la necesidad o la demanda de ese bebé o de ese niño. ¿Sí? Imagino y eso va armando. Esto Sí, que mencionas, Vanessa, es que no podemos generalizar todos los casos de por qué el niño está llorando también, ¿verdad? Es decir, ¿no? cada caso es particular y hay todo un escenario, hay un ambiente, ha sucedido algo en particular, entonces nuestra respuesta, como tú dices, no puede ser estática, sino tenemos que conectarnos y escucharnos, okay, ¿qué es lo que estamos sintiendo? Y de acuerdo a eso poder dar una respuesta y no reaccionar solamente con algo que pues está ahí, que nos han dicho y que, ok, hay que hacer de esto. Si es A, es B, pero A puede tener distintos criterios alrededor. ¿Cuáles son esos lineamientos o esos sentidos comunes que a veces nos olvidamos porque hay mucho ruido externo? Claro, es que yo creo que vos lo que estás diciendo en realidad, de alguna manera, es estar presente. Es estar presente en esa situación con ese bebé o con ese niño, ¿sí? Que es tu hijo. Y que todavía, como es un recién llegado a este mundo, o recién llegada, está necesitando de alguien que lo va a, de alguna manera, decodificar o entender lo que le está pasando, ¿sí? Porque un bebé no tiene otra manera más que no sea por el llanto de expresarse, ¿no? Y ahí va a estar mamá o papá tratando de entender si ese llanto es que necesita UPA, si necesita un cambio de pañales, si necesita jugar, si necesita cambiarse, si tiene calor. O sea, todo eso es, digamos, es como sintonizar nuestra mente con la mente que está incipiente en ese bebé que está empezando a hacerse, empezando a formarse, sintonizar nuestra mente, nuestra alma con la sensibilidad de ese bebé, que en realidad cuando uno puede, digamos, estar presente y disponible para esta entrega, se da algo que se llama fusión, que es la fusión emocional entre la mamá y el bebé. Y cuanto menos ruido externo hay más conexión y más posibilidad de que esta mamá libremente pueda ir entendiendo lo que su bebé necesita. Y no dudando, no sintiendo, ay, mi leche no la alimenta, que también hay veces como mucha situación con la lactancia, de que no, que tu teta no alimenta, que dale una mamadera, que está llorando de hambre, ¿no? Como que de afuera parece que supieron más que una, que es la mamá, que necesita ese bebé. Ahí es donde aparecen las interferencias o los problemas en la lactancia, o los problemas con otras situaciones de la etapa primal, ¿no? Que son los primeros años. Pero yo creo que básicamente, Denise, con respecto a tu pregunta, es poder sintonizar empáticamente, ¿sí? Con lo que el niño o niña está necesitando. Pero para eso lo hacemos desde nuestra historia, desde nuestra propia experiencia. A veces, Claro. bueno, vamos a revisar la experiencia y hay cosas que faltaron o que no estuvieron, o que hubo exceso de o falta de. Y a veces es difícil, ¿no? Ir a ese encuentro con ese bebito que nos necesita, pero nosotros todavía tenemos un ruido interior de algo que no nos faltó o necesitamos. Y bueno, ¿de dónde saco esa herramienta para poder empatizar? Y ahí se presenta otra situación linda del puerperio, ¿no, Vicky? De esos momentos de angustia y de sombra. Claro, porque te encontrás con un montón de sombras y un montón de inseguridades que quizás en otras áreas de tu vida, no sé, yo venía como bien parada profesionalmente, como segura de mí, se come el mundo la piba, y de repente tenía 3 kilos 450, un extra pequeño que yo dije, ¿qué hago con ese chico? Claro, claro. Me duele la teta, cuando le doy la teta, no le quiero dar mal, le doy, no le doy la mamadera, no. Sí, otra vez hay que cambiar el pañal. No podía dormir, ese era un temón. Yo que No duermo. dormir, eso, o sea, que no duerme, que cómo duerme, que ponerlo de costado, que ponerlo, tengo que ponerlo en esa cuna. Boca abajo, que se va a ahogar, que se va a morir. Entonces vos estás así como, no dormís. con ojo abierto y con esto. Eso es lo que yo me imagino, o sea, yo imagino con un ojo abierto durmiendo a ver si está bien, si se volteó, si es
O Pero a sea, los 10 días de dormir con el ojo abierto, yo llegué a la casa de mi mamá, recuerdo, le entregué el niño y le dije, cuídalo vos, porque si yo no duermo, mato a alguien. Claro, pero es como el Claro, lado dark de la maternidad que nadie te cuenta, y este exacto. pedo cósmico que te venden en las redes sociales del momento más feliz de tu vida, y vos tenés la herida de la cesárea o los puntos del parto, Parto. Sí, los pechos así, te ves fea, no encontrás tu cuerpo, dónde me quedó la cintura, y el momento más feliz decís, la puta madre. sí, sí. O ganas de llorar de la nada, ganas de llorar y te dicen, pero tendrías que estar feliz, tenés que ¿Feliz de sentirte qué? feliz. Hace 10 días que no duermo. Claro, ¿viste? Y también es un momento muy ciclotímico, de una gran montaña rusa emocional, un Muchas puerperio hormonas. inmediato, ¿no? es un Claro. espacio donde nos toca, las escucho y nos toca practicar mucha compasión, básicamente, Sí, ¿verdad? Hacia sí, nosotras. sí, Permitirnos estar, estar equivocadas o no hacer las cosas tal vez como los demás esperan y que está bien hacerlo de claro, nuestra forma y ir exacto. aprendiendo. Y a la vez es difícil porque hay una responsabilidad tan grande de, de tener un chiquito. Yo la otra vez veía un programa y yo creo que esto es algo instintivo porque era un programa de felinos que estaban en Nat Geo. Y la mamá felina había tenido su felinito, ¿verdad? Entonces yo veía que había llegado el momento en que la mamá llevaba, o sea, los chiquitos, habían 3, eran traviesos y estos se trepaban, digamos, se trepaban por el árbol. Entonces uno de ellos, porque son unos que trepan mucho y saltan de árbol en árbol. Entonces, Sí. este se iba trepando, llegó, digamos, a las ramas del árbol y luego no podía bajar. No Y podía bajar. no podía bajar. Entonces la mamá siempre observando, dejándolos la libertad. O sea, yo decía, no es nada sobreprotectora, ¿verdad? Pero entonces, lo que hizo después, cuando dejó que el niño, el felinito, no pudiera bajar y estaba ahí como medio atrapado en el arbusto, ella se subió y en lugar de bajarlo, lo que hizo es que lo empujó con una patadita, observándolo como él casi se caía, pero cómo se pudo sostener Claro. para aprender a bajar por su cuenta. Y yo decía, wow, eso está demasiado difícil hacerlo. Digamos, si yo me veo como madre, hacer eso, ¿cómo dejar que tu niño aprenda? Y después veía, porque eran, no sé, eran de niños, no sé qué programa estaba viendo, pero me pareció muy oportuno para el día de hoy. Eran Sí, los elefantes con un elefantito chiquito, ¿verdad? Y la mamá era primeriza, pero como los elefantes andan en manada, andan con los elefantes más adultos, los abuelos, digamos, los ancestros. Y a veces la mamá se iba por caminos que eran muy difíciles para el niño y el niño no podía cruzar, o sea, el elefantito chiquito el no elefantito. podía cruzar el río y había un lodo y no podía subir. Y entonces todos los elefantes adultos se acercaron para ayudar al elefante a que pudiera salir, ¿verdad? Y los comentarios eran que las mamás primerizas a veces pues no sabían que ese camino era el ideal para el elefante pequeño. O sea, de que están aprendiendo también y que se equivocan y que para eso se apoyan mucho en las abuelas, en las que tienen los más años, para que les apoyen a la crianza. Claro, Entonces claro. yo digo, nosotros llevamos en nuestra parte primal, en nuestro cerebro primal, toda esa codificación, toda esa parte instintiva y esa información, porque al final somos un producto de muchos, muchos, muchos años y de toda la información primal animal dentro de nosotros. Entonces, ellos no son perfectos y siento que nosotros, ellos manejan tal como son y nosotros, sin embargo, nos golpeamos, ¿verdad? Como nos autoflagelamos Claro. y cometemos un error y nos olvidamos que contamos con un soporte. O sea, sí, la mamá está ahí, ¿verdad? Como Vicky dice, llegó 10 días y le dijo, ok, en confianza, porque sabe que la mamá la Sí, sí, crió, sí. simplemente le dijo, Claro, sí, qué Y lo importante es importante ese grupo de apoyo. una red. claro.
Es que recién decías esto de como que las elefantas sabían que había elefantas ancestras que le iban a marcar un poco el camino o que iban a ver por dónde debía ir, y es esto de que para estar criando a un niño necesitamos esta frase africana, el proverbio africano, o sea, necesita una tribu entera para criar a un solo niño, porque realmente es un trabajo muy desgastante, que implica mucho cuerpo, mucha presencia, cuando uno quiere hacerlo de manera consciente, presente, ¿no? Implica mucho. Por eso no es algo muy llevadero si está en la soledad de 1 metro cuadrado de un departamento, ¿no? De alguna manera habilitar los grupos de crianza, que después empezaron a cada vez más a armarse aquí en Buenos Aires, también en otros lugares del mundo, por supuesto, pero empezaron como a multiplicar estos espacios por una gran necesidad de encontrarnos entre mujeres, de hacernos preguntas, de ver por dónde ir. Yo siempre les digo a las mujeres que llegan a los grupos que si están llegando a un grupo de crianza es porque se están haciendo una pregunta. Hay algo que se están preguntando, hay algo que se están cuestionando, de la índole que sea, pero hay algo que les hizo ruido y se quieren como animar a un poquito más. Y eso ya es como algo que nos hermana, ¿no? Nos ubica en un lugar de tribu, ¿sí? Porque, bueno, ¿es un camino más largo? Sí. ¿Es más cuestionador y doloroso? Sí, porque a veces hay más preguntas, hay como más, más búsquedas, y en otros casos uno va más rápido, o no sé si más rápido, pero por ahí sin hacerse algunos replanteos, Claro. ¿no? Sí, como en Repitiendo. automático. Claro, tal vez repitiendo, ¿no? Repitiendo historia, repitiendo algún tipo de situación vivida. Vane, Esto de yo por tengo una ahí, duda sí. aquí como algo, no es una duda, en realidad tengo como mi certeza interna, pero para que le cuentes a la gente, ¿no? Es cómo impacta esta forma de crianza, esta crianza Claro. consciente, esta crianza con conexión, esta crianza que de alguna manera es estar en ese uno a uno que va sucediendo ahí, en ese momento. ¿Cómo Claro, impacta esto en la vida de ese futuro adulto, ¿no? ¿Cómo impacta esto en claro, su autoestima? porque en la autoestima, digamos, todo lo que tiene que ver con características, las habilidades para poder tener una buena autoestima regulada, una buena autoimagen, capacidad de espera, capacidad de tolerancia, la frustración, y todas estas cuestiones que son como habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra etapa de infancia, adolescencia, y luego las vemos en la cancha, en la adultez, un poco más, eh, devienen de esta primera etapa donde hubo una crianza consciente, una crianza de apego, una crianza donde de alguna manera el niño o niña puede empezar a armarse una idea, como un modelo mental, si quieren, como unos anteojos de saber de qué manera va a ser atendida o no su respuesta, su respuesta, no, su pedido. La respuesta va a ser inmediata, va a haber que esperar, va a haber que dejar de llorar porque nunca van a venir. O sea, uno va armando, se va anticipando a qué tipo de respuesta va a tener, y eso va creando un estilo de apego, un modelo, ¿sí? de apego. ¿Y por qué insisto en esto? Porque, digamos, de alguna manera, esta respuesta empática, sensible, rápida a la necesidad o deseo del bebé, va armando un sentimiento de que al otro yo le importo, yo valgo para el otro. Ese primer otro es papá o mamá, y que es nuestras primeras figuras de fusión, ¿no? Que luego me van a dar como contracara cuánto valgo, ¿sí? Porque hubo un otro que me siente, hay un otro que me cuida, hay un otro que me va abriendo el mundo, y entonces yo valgo. En esa primera etapa, ¿no? Después uno empieza a diferenciarse y ya empieza a construir su propia identidad. Pero en esa primera etapa es una fusión. ¿Te acordás que yo siempre les decía, Vicky, esto de la fusión emocional hacia hasta los 2 años mínimo, donde somos una, cuerpo y alma con la cría? ¿Sí? Le prestamos el cuerpo, le prestamos el alma, le prestamos para que se alimente de nosotras, y luego se va a empezar a separar, ¿sí? El temor que hay a veces es que si uno crea de esta manera, entonces el niño nunca se va a separar, nunca va a ser independiente, nunca va a lanzarse al mundo, nunca va a ser valiente, ¿no? Y nada que ver, justamente por haber tenido esta experiencia de respuesta, de esencia, de incondicionalidad. Eso es lo que yo me acordaba, Denise, en función de lo que contabas en el último encuentro, de las moneditas que te daban si te sacabas una buena nota o no. ¿Sí? Sí. Esta etapa es una etapa de amor incondicional, debiera ser así en el mejor de los casos, ¿sí? De incondicionalidad de los padres hacia los hijos. Los padres damos y los hijos toman, los hijos reciben, ¿sí? Y es de manera incondicional.
El problema es que a veces no es incondicional, y es que es condicional, como pasaba con la monedita. La monedita llegaba, el reconocimiento llegaba si te sacabas esta nota. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces es ahí se cierto. empieza a desviar un poquito esto, ¿no? La construcción de tu sentimiento de autoestima. Entonces yo valgo si soy muy buena alumna, si yo me saco un 10, si yo me destaco. Entonces ahí me miran y ahí valgo. Ujú. Para Y que genera no el podamos. sentimiento de autoexigencia después, porque si no soy perfecta no me van a mirar, Sí. Exacto, y de por dependencia ejemplo. emocional también, porque eh, dependo de la mirada de afuera para saber cuánto valgo. Es decir, que estos 2 años que tú mencionas, Vane, son totalmente primordiales, porque Sí, esos 2 primeros años sí, y luego también infancia y adolescencia, Denise, claro. pero esos 2 primeros años como fusión. Sí, es como que solamente es una entrega, ¿verdad? Es cuando yo imagino que los padres también llegan a este conocimiento del amor incondicional de esa presencia. Y qué regalo más lindo el que tú estuviste presente completamente para tus niños realmente. Eh, Claro, sí, sí, creo que esa era la intuición que tenía cuando les contaba que cuando quedé embarazada yo sentía este cambio que sentía hacer, ¿no? Pero sí, bueno, también en esto de dar y que ellos reciben, eh, ahí damos, ¿no? Damos todo, damos lo que podemos. Y también damos con nuestros errores, porque, ojo, tampoco es que siempre es la perfección del amor absoluto, que hay un montón de situaciones donde nos equivocamos, pero lo importante es que podemos reparar, que podemos volver a intentar, que mañana podemos volver a hacerlo mejor, que si nos salió de una manera que no nos gustó o tuvimos una reacción que no estuvo linda, que también tiene que ver con nuestra propia historia, por cómo nos maternaron, por cómo nos criaron, por cómo nos exigieron y cómo nosotros aprendimos a mirar a papá o a mamá en función de, bueno, lo que era importante para ellos. Entonces los niños tienden a ver qué es importante para papá, qué es importante para mamá, y tratar de complacer cuando no hay una autoestima muy alimentada, tratamos de Vane, complacerlos a ellos para que nos miren. sí, una pregunta. Tú mencionaste al inicio y me gustó cómo tú lo dijiste, digamos, dijiste la capacidad de espera, la capacidad de tolerar. Yo te escuché capacidad de espera, puse, ok, paciencia, ¿no? Una forma de decirlo muy, muy asertiva, siento, porque paciencia a veces es como, ten paciencia, pero es tu capacidad de esperar realmente. Y para las personas que nos escuchan, digamos, ¿cuáles son esas habilidades que se van formando, que van a impactar, digamos, a la persona, al ser en todo su crecimiento? Porque tú mencionas, se van construyendo desde chiquiticos y luego, Sí, claro, esas van apareciendo y reapareciendo, pero realmente ahí es donde ponemos o sembramos las primeras semillas nosotros. sí, Aparte de esas sí, dos que mencionaste, ¿cuáles son las otras habilidades que influenciamos como padres, claro digamos? que, y te diría que en todo, Denise, te diría Mm, que en todo el despliegue de personalidad, pero también poder tener la posibilidad de ser lo más consciente posible en el trato, en la crianza, también va a permitir que podamos dejar que este niño también despliegue su ser, el que vino a ser, mm, ¿no? Sin que venga a cumplir con nuestras expectativas o lo que nosotros queríamos. ¿Cuántos casos hay de hijos que se reciben de abogados o de, no sé, médicos, porque el mandato familiar es que todos somos médicos o todos somos profesionales, y capaz que quería ser músico, ese abogado o ese doctor, ¿no? Se desconectan del ser, para tratar de complacer o tratar de, bueno, de ser parte de ese clan, aún a costas de lo que realmente eh, deseaban, ¿no? Vos decías esto de la capacidad, yo te decía la capacidad de espera, la tolerancia al error, la capacidad de ser empáticos. Imagínense que si nosotros tratamos empáticamente a un niño, eso lo va a ir desarrollando él a lo largo de su vida, la empatía por el otro, la empatía por un compañerito, por un abuelo, por otro familiar, ¿no? Estas buenas relaciones interpersonales, ujú, todo lo vamos como cocinando en casa, todo sí. se va preparando ahí para el día de mañana poder salir. Y realmente los niños que son criados de esta manera, todo lo que es la teoría del apego está muy estudiado y hay como mucha evidencia científica. Si uno quiere después googlear y buscar, hay un montón de investigaciones que van mostrando el correlato de estos niños a lo largo de su infancia y adolescencia y cómo han sido más autónomos, independientes, eh, con más ganas de explorar el mundo, porque como que lo que viene después del apego es, hubo una buena base, después ya estamos listos como para zarpar, ¿no? Y salir al mundo y explorar.
El Vanessa, mundo puede ser el jardín. mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Que quizás hay personas que no saben qué es la teoría del apego. ¿Vos podés como contar así brevemente, digamos, en criollo, como diríamos acá? Sí, en criollo. ¿Qué es la teoría del apego? La teoría del apego en criollo sería, John Bowlby es un psicoanalista inglés, estudió todo este tema y lo empezó a desplegar y tiene unos libros maravillosos, pero básicamente lo que él plantea es que, digamos, todo lo que es la respuesta empática, amorosa y sensible de los padres hacia un bebé va a generar todo un modelo anticipatorio del niño, ¿sí? Como para empezar a formarse una idea del mundo. Si va a ser un lugar armonioso, amoroso, donde poder ser, o si va a ser un lugar donde voy a tener que despegar algún otro tipo de estrategia para defenderme, para no sentir esta ansiedad o esta angustia que tengo de no recibir la respuesta. Como que básicamente apunta a poder entender que desde esa primera etapa tan primaria del bebito, ya decían que se adelantaba a la etapa a los cognitivos, porque creían que era conductual, porque decían, bueno, el bebé llora o no llora, y en base a las respuestas que daba, una mamá buena, no, y él estaba hablando de modelos mentales ya, de los modelos mentales incipientes que ese bebito niño empieza a construir en su cabecita, en su alma, en función de la respuesta o no que va recibiendo del entorno, ¿sí? Claro. Después, digamos, hablan que el apego no es una situación que se vive solo en la primera infancia, el apego se vive desde que empezó tu vida hasta el último día de tu vida, ¿sí? El apego después es la manera en la que uno puede, como es un modelo mental, o sea, cómo yo percibo, cómo yo recibo, después a lo largo de la vida es como yo, cuando sos adulto, por ejemplo, cómo pienso sobre mi historia, cómo pienso sobre lo que me pasa, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre lo que le pasó a mis padres, sobre lo que le pasó a mis abuelos, sobre lo que le pasa al otro, o sea, y en base a qué tipo de pensamiento predomina, ¿sí? Vamos a estar hablando de ahí de que si hay una autoestima consolidada, si hay una persona que tiene una buena manera de significar su mundo, o si tira más hacia el bajón, o si tira más hacia la angustia, ¿no? O a no sentirse suficientemente valioso. Por eso digo, es algo tan chiquitito, pero que nos va marcando toda la historia, ¿no? Toda nuestra vida. La forma en la que mamá y papá responden a mis necesidades como niño recién llegado a este mundo, empieza a consolidar la manera en la que yo me voy a relacionar primero conmigo misma en este mundo interno de percepciones hacia el afuera, y después es cuánto voy a poder entender lo que le está pasando al otro, ¿no? Porque vos hablabas y yo iba pensando, ¿no? En mis amigos y amigas, ¿no? Claro, y esta persona tiene miedo porque quizás su madre le mostró que el mundo es un lugar atemorizante, ¿no? Y este otro es un lanzado porque capaz le dijeron, no pasa nada, andá, hacé, ¿no? Animate, Y sí, como sí. encontrar un balance entre todo para ver, bueno, cuando un miedo es genuino y me está diciendo, che, tené cuidado, pues te puede pasar algo, y cuando un miedo es algo imaginario que solamente limita tus posibilidades de crecer en este mundo, ¿no? Como ir en esa búsqueda, y está buenísimo, porque te abre la cabeza para relacionarte con cualquier persona, básicamente, ¿no? Claro, El niño claro. es como una esponja, ¿verdad? Digamos, cuando estudiamos de cómo empezamos a recibir toda la información, usualmente se dice que entre los 0 y los 7 años, el niño está en su estado mental de sus ondas cerebrales en un estado teta. Es un estado de hipnosis. Quiere decir que como recién acaba de llegar, tiene que registrar toda la información que está alrededor, entonces se lleva toda la boca, pero no porque se quiere llevar a la boca, sino porque a través de los sentidos y del tacto registra toda esa información, y cuando ve algo, digamos, el niño no racionaliza, el bebé no racionaliza. Entonces, estas situaciones, de acuerdo a la respuesta que va recibiendo, lo que hace es un print, como un sello, y relaciona la emoción que le causó el evento con, por supuesto, con las cosas del tacto, de lo que olió, lo empieza a guardar, ¿verdad? Y eso empieza también a impactar la amígdala, que va a decir cómo va a reaccionar. Entonces, y cuando el niño ve, esto me gustó, no solamente está captando la información, sino que es como realmente como si fuésemos unos computadores y hacemos una descarga de todo el modelo que trasciende, digamos, lo que estoy viendo, sino realmente bajamos mucha información. Entonces,
o sea, es increíble lo que está pasando fuera de lo que nosotros podemos observar Claro. durante esa Claro. etapa, porque son, Sí, cuando se dice, si hay algún problema el día de hoy, regresa, o sea, si pasó algo, usualmente la respuesta está entre los 0 y los 7 años. Ujú. Porque Claro, que ha guardado el rígido ahí, ¿no? ¿Qué hay en De eso el que rígido? pasó. ahí es donde Claro. se va todo al inconsciente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo trabajo muchísimo también con mis clientes es la sanación del niño interior. Porque, Sí, o sea, Claro. por ley tenemos que pasar en reconectar con ese niño, porque, o sea, hay muchas cosas que no se han sanado y están ahí e inconscientemente se van mostrando en nuestra adultez. sí. Entonces, esto que decís es súper interesante, súper importante porque realmente son las bases del ser que está ahí. Sí, 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 claro que sí, son Y las aparte bases. también lo que se me ocurre, ¿no? O sea, Sí. decimos, esa figura maternante debería tener cierta forma de apego que llamabas vos el apego seguro, ¿no? Ujú. Pero si ese apego no es seguro, es de otro tipo, empieza a generar esto, ¿no? Ansiedad, preocupación, tristeza, lo que fuere. Tal cual. Pero si yo como mamá, ¿no? No tengo yo un apego seguro, ¿cómo se lo transmito a mi hijo? Mm, La Porque, pregunta del millón. claro, creo que ahí está como la... Ajá. Es que lo bueno del apego y esto de la crianza consciente es que no es algo rígido, estático, que no se puede modificar. Lo bueno es que se puede flexibilizar. Y podemos, si no sentimos que hemos tenido un apego seguro o si sentimos que hay mucho de nuestra niña herida a sanar, bueno, es súper importante buscar ayuda. Sí, si hay como factores que nos hacen mucho ruido, sobre todo cuando estamos en el encuentro con un niño o niña pequeño, que son esponjas, como decía Denise, muy importante buscar ayuda, ya sea un grupo terapéutico, grupo de crianza, coach, psicoterapia, lo que sea que me haga bien, que me haga poner luz ahí, donde hay sombra. Porque también con alguna de estas figuras, digamos, el apego se revierte teniendo también una nueva relación de apego con otros. Puede ser una pareja, puede ser un grupo de amigas, un grupo de, no sé, de terapia, una terapeuta, ¿sí? O sea, uno puede como revincularse y reconstruir esta historia. Sí, sí, darle un nuevo Fortalecer, significado, ¿no? A claro, este lugar. fortalecer lo que haya quedado ahí lastimado, dolido, integrarlo Ujú. para seguir hacia adelante, porque el tema no es tanto, esto lo decían hace poquito en una charla que participé, una Inés Di Bartolo, que es una grosa doctora en psicología que también ha estudiado mucho el apego, decía, lo importante ya cuando somos adultos no es tanto la historia que tuvimos, decía ella, sino la manera en que nos contamos nuestra historia. Ujú. Claro. Sí, ¿Sí? tal cual. Que ya desde ahí el cuentito que nos contamos va a estar dentro de un lado de autosuperación, de resignificación de la historia, de seguir hacia adelante, o poniéndonos con los violines, sufriendo, Sí, soy padeciendo, víctima o soy víctimas. responsable de eso que mis viejos hicieron con lo que sabían, ¿no? Porque, Exacto, Sí. Es decir, exacto. Incluso, sí, cuando tú empiezas, digamos, quieres, ok, soy mamá primeriza, digamos, o quiero sí. tener chiquitos, ¿verdad? Digamos, el siguiente año. No, voy a ponerme en el momento, no he hecho trabajo personal, ¿sí? Voy a ponerme en ese escenario para las En ese personas que nos escenario. escuchan. No he hecho ningún trabajo personal, no he hecho el zambullido hacia adentro. Tal vez reflexiono, porque hay personas que sí reflexionan, porque siento que tal vez son muy intuitivas, están conectadas, ok. Sí. No he hecho el trabajo, quiero tener un niño, pero realmente yo quiero practicar, o sea, quiero darle lo mejor, porque muchas veces queremos ser nuestra mejor versión en ese momento Sí, determinado, o muchas veces salimos embarazadas y ¡pum! Salimos embarazadas sin planearlo, ¿verdad? O sea, simplemente eh, sucedió. ujú, ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Digamos, puedo empezar a dar ese zambullido interior ujú. mientras voy a tener ese nuevo niñito, porque hay muchas cosas empieza a suceder en la mujer, ¿verdad? Hay muchos cambios hormonales, el cuerpo empieza a transformarse porque empieza a acomodar para dar espacio a este nuevo ser que está dentro. ¿Cuándo es el momento para yo poder ayudarme a hacer lo mejor para que cuando el niño llegue, digamos, qué consejo le darías a alguien que dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago?
¿Cómo puedo ser la mejor Yo, versión yo cuando le, crezca? yo le diría que busque tribu, que busque un tribu, un lugar para ser, ¿no? Entre otras mujeres, para compartir experiencias, porque tal vez esa escena que vos planteás es de alguien que está, bueno, queriendo tener una mejor versión de sí misma como madre, pero tal vez no tuvo una historia a sanar muy dura, porque hay historias durísimas, otras más tranquis, Tal otras cual. más con un poquito de sal y pimienta, hay mucha variedad, pero Ujú. no todas necesitan que uno arranque psicoterapia antes de gestar. Me parece que el momento uno se da cuenta cuando necesita ayuda, cuando hay algo que está haciendo ruido Ujú. y ya no alcanza ¿no? con una charla con la amiga, como que Ujú. falta ahí como un poquito más de profundidad. Sí. Pero sí a todas las, yo creo que toda mujer gestante o no, o mujer que necesita, que quiere profundizar en la esencia femenina y en un montón de aspectos que nos hacen como mujeres cíclicas, todas nos merecemos nuestra tribu, todas merecemos circular y danzar entre mujeres cada vez que lo sintamos, porque ahí también está, digamos, esta posibilidad de fortalecer el apego, de fortalecer el aprendizaje, de sanarnos entre todas también, que eso ha pasado mucho en nuestras rondas de crianza, ¿no? Una cuenta una situación y todas resuenan porque le ha pasado antes o le pasó hace poquito y duele. Y bueno, de alguna manera en esa urdimbre que vamos tejiendo vamos como integrando las sombritas, las vamos como hilando para que no queden ahí sueltas, ¿no? Ujú. Y no hagan tanto ruido. Excelente. ¿Y qué recomendación tienes para alguien que tal vez no escuchó esto, no leyó sobre la teoría del apego y los niños ya están más grandes? Digamos, ¿cómo se puede sanar esta historia teniendo ya mis hijos tal vez de 7, 10 años o en adolescencia? Porque muchas veces eso se va reflejando y pasan tal Sí, vez una adolescencia fuerte, una pubertad claro. fuerte, que yo no soy de ponerle nombres, digamos, mucho a las etapas, pero Sí, ¿qué sí. consejo le darías Es para que yo sanar creo esa que historia? siempre hay tiempo, o sea, aunque tenga 7 años, aunque tenga 8, aunque tenga 15, siempre hay tiempo si querés, digamos, dar una mejor versión de vos misma como mamá o como papá. Lo que tenés que tener claro es esto de que, bueno, para poder hacerlo hay que estar presente, hay que estar disponible, hay que generar conexión e intimidad, ¿no? Una intimidad emocional con nuestras crías, de compartir, de interesarnos por su mundo, de bueno, de ver en qué andan, porque a veces los niños pasan mucho tiempo con pantallas o con, ¿no? con determinadas cuestiones que se nos va escapando a medida que crecen, ¿no? Como que ya no debiéramos dejar que se nos escape tanto, porque bueno, hay como mucho que cuidar hoy en día. Pero me parece que todos los días, cada vez que una toma esa decisión, todos los días es un buen momento como para empezar este cambio, pero principalmente adquiriéndolo de corazón, ¿no? Con presencia, con esto de entender un poquito el mundo empáticamente de este niño o niña que está ahí mirándonos, viendo cómo vamos nosotros por el mundo para también ir aprendiendo, ¿no? Porque no es Ujú. solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Mm. Claro. Sí, sí, valores firmes también, Mm, ¿no? Me resuena ujú, esto. A Sí. veces León en casa pregunta por qué, yo lo dejo mirar televisión o YouTube controlado y yo estoy ahí sí, mirando, sí, sí, pero a sí, veces en las horas de comer yo le propongo que apaguemos y que compartamos, ¿no? Y sobre todo claro. si otras personas, o está su papá, o ya voy, mi amor. Eh, cuando es a su papá, o cuando viene su madrina, o cuando estamos con mi mamá, ¿no? Yo propongo apagar las pantallas y compartir. Y él pregunta, ¿por qué? Claro, Entonces, nosotros claro. siempre le explicamos que es porque él es valioso, porque lo que tiene la madrina para contar es valioso, porque lo que tengo yo para contar es valioso, y la importancia del otro, ¿no? Aparte al leonino le viene bárbaro entender que hay un otro y Hay que otros es además, sí, sí, importante, sí. ¿no? Que el otro también es valioso. Entonces, esto, ¿no? Como ir bajando valores, ¿no? La amistad, la Ujú, familia, la escucha, la libertad, claro, Sí. la tolerancia, ¿no? Son como pilares, ¿no? sí, Y que sí, a veces es tan pilares. chiquito como apagar la televisión a la hora de comer. Mm. Ujú, Sí. Eso es tan una acción como importantes. súper concreta. O él a la Ujú, mañana me dice como, siempre yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿No? Y sí, esa es una pregunta que a él le encanta, es, ¿cómo? Y él te la hace a vos, ¿dormiste bien?
O Ay, qué agradecer a la lindo. noche, ¿no? La gratitud es como un pilar en casa. Entonces hoy Claro. toca agradecer, mamá, y vos vas a agradecer también. Son pequeñas acciones que lo colocan al niño en estado de presencia, de registrar su día, qué fue lo más Ujú. importante de su día, qué fue lo que más le gustó, qué quiere agradecer realmente de corazón. Y son pequeñas cositas, ¿no? A veces, Claro. que hacen grandes Sí, sí, cambios. sí, pero claro que sí, por supuesto, pero de eso se trata, ¿no? De poder estar, a veces no podemos estar todo el día porque muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo o estamos también con otras actividades. Cuando yo hablo de presencia no quiere decir, sobre todo cuando son más grandes, no cuando es una cría recién nacida, pero a medida que van creciendo uno no puede tampoco estar todo el día a la par del niño. Invadís Y esto, también, ¿no? ¿cómo? Que los invadís también, si estás todo el Claro, tiempo ahí, claro. la madre Sí, absorbente. o no, o por ahí el niño que pide todo el tiempo, mamá, ahora jugá, 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 jugá. Bueno, a veces como poder entender, ¿no? Este es un momento de juego, ahora mamá está trabajando, ahora estoy haciendo la comida, participá si querés, ayudamos a cortar, no sé, los alimentos. Es como que ahí también vamos aprendiendo eh, esto de las dinámicas. Por eso tampoco hay que pensar que la presencia plena es, digamos, todo el tiempo, porque tampoco Porque presencia sería plena es lógico. justamente decirte ahora no puedo, Exacto. Y ahora te porque toca una también es pregunta. presencia en mí. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen, digamos, y justo Sí, nos lleva al otro lado, ¿verdad? Porque tal vez todo esto que hablamos podría ser irreal para alguien que la situación económica es muy dura y papi y mami tienen que estar afuera. Entonces lo que dicen claro. es, en un hogar con carencia económica, decir a los Ujú, hijos adolescentes, ustedes no se preocupen del dinero, solo concéntrense en estudiar. ¿Cómo y cuánto puede ujú. afectarles para más adelante? Eso nos pone en un panorama totalmente diferente, ¿verdad? Claro, muy diferente. Y real, Como que, porque siento que es una sí, realidad para la mayoría, tal vez, de la población. ujú, ¿Qué, sí, qué, más qué con la consejo situación que tienes, estamos. Vane? ¿O qué, qué opinas sobre esto, digamos? Lo que pasa es que es esto de la realidad, ¿no? Que a todos nos atraviesa. O sea, es una realidad, bueno, y en este contexto particular, donde no estamos todas las familias pasándola del todo bien, ya sea por situaciones económicas, emocionales o de la índole que sea, ¿no? La etapa de los hijos es de recibir, y estos hijos que ahora están, los padres le dicen que focalicen en el estudio, es lo que tienen que hacer, ¿no? Los papás les toca dar, buscar las herramientas como para seguir buscando, no sé, changuitas para conseguir trabajo, y en el ratito de la noche en el que se pueden juntar y compartir un poquito, como decía Vicky, dar, aunque sea esos 15 minutos de presencia, ese ratito de alimentación positiva, ¿sí? Desplegando esto, que los adultos son los adultos y los niños y adolescentes son los niños y adolescentes, que no deberíamos adelantarles etapas, ¿no? Ya sea desde preocupaciones o bueno, de que tengan que trabajar antes, ¿no? Bueno, no sucedió durante mucho tiempo y cada tanto algo vemos, ¿no? Sí. Pero todo lo que implica saltear una etapa, sobre todo en niñez o adolescencia, bueno, es costo emocional lamentablemente para el adulto o adulta que venga luego. Ujú. Sí, es como aceptar, ¿verdad? Porque es una realidad, tú bien lo dijiste, porque hay muchos padres, digamos, que tienen que trabajar, que solamente pueden tener 4 meses o 3 meses, dependiendo del país y las leyes, y luego necesitan poner al chiquito en un lugar, dejarlo para irse a trabajar todos los días y ambos para poder Ujú, sostener la situación. sí, Entonces, como tú dices, hay que aceptar en que hay un costo emocional en eso. Y claro. una realidad que nos toca ser compasivas, decir, bueno, esto es lo que hay y después ver cómo podemos ayudarlos más grandes y regalar o obsequiar para ambos, padres e hijos, esos minutos de presencia donde pueda nutrir al menos todos los días. Creo que es... Claro, Ujú. sí, sí, aunque tu niña lo tengas que dejar en la guardería porque tenés que trabajar muchas horas, después ese reencuentro va a ser hermoso, va a ser, si estás dando teta a pura teta, no sé, puse pegada a UPA, porteándola, o sea, siempre se puede compensar. Hay realidades que son como más eh, hermosas, pongamos, de poder estar todo el tiempo con tu bebé el primer año de vida. Hay mujeres que son muy felices con esta imagen y hay mujeres que no, que necesitan volver a trabajar, o por una cuestión económica o por una cuestión de su forma de ser, de su personalidad, ¿no? De su ser profesional. Y son válidas todas, porque van a volver a casa mucho más contentas, o mucho más relajadas, o mucho más retroalimentadas para el encuentro con ese crío,
¿sí? Habiendo tenido un momento en donde pudieron desplegar otra parte de ellas, ¿sí? Ya sea por necesidad económica o por esto, ¿no? De que Por la algo parte profesional personal. o laboral es muy importante. Claro, sí, sí. Me pasa mucho con muchas mujeres que acompaño. Sí. Perdón, me parecía como importante también esto, que estar ahí con el chico, estar en presencia física, no quiere siempre decir estar en presencia emocional, porque yo puedo no trabajar y estar compartiendo la misma habitación con mi hijo y yo estar así, y ver en Claro, su pantalla, y estamos claro, juntos, pero estamos desconectados. Y a veces claro. suceder, mi mamá trabajó siempre, ¿no? Contadora, ¿no? Se iba muy temprano, yo me crié básicamente con mi abuela, pero los recuerdos, las Yo memorias que yo también. tengo cuando yo era pequeña, es una madre muy presente, muy enfocada en cuál era mi inquietud, cuál era mi necesidad, qué era lo que yo quería. Entonces, el tiempo que compartíamos era poco, pero era de presencia, ¿no? Es Digo, de a veces calidad. es un consuelo de tontos pensarlo así, pero digo, hay personas que por diferentes motivos, o por elección personal, no porque priorizan su carrera profesional, que me parece que está buenísimo, porque también Sí, ese niño elige esa madre, ¿no? Sí, Eh, yo sí, viajaba, ¿te acordás, Vane, cuando León era bebé? sí, Que yo viajaba y sí. me fui a Costa Rica, yo la conocía a Denise, yo tenía el nene chiquito. sí, sí, es cierto. Y para a Sí, mí es irme a cierto. Costa Sí, Rica sí. esa semana, a dar los cursos y volver volvía una madre que era toda disponibilidad, ¿no? Claro. Entonces digo, qué importante esto, comprender que la crianza con apego, la crianza con conciencia también implica entender quién soy yo como mamá, qué necesito yo como mamá y qué pasa en ese vínculo, que quizás estar pegoteados Claro. tampoco significa tener una Sí. crianza con apego seguro. No, 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 no. Por Lo que supuesto, tener como mencionas es una buena conexión con una también. Perdón, Denise, no te escuché. no, solo quería como resaltar esto que dijiste, Vicky, porque siento que es tan importante. Qué diferente, estamos hablando sobre la presencia física versus presencia emocional. Ujú, Para las personas que nos ujú. están escuchando, ¿no? Porque a veces viene, uy, el sentido de culpa, porque los padres siempre Ah, quieren dar lo mejor y es algo muy natural, pero es que esos pequeños momentos haya una presencia emocional, porque el que uno esté trabajando no significa que no estás presente para el niño si te va a necesitar, ¿verdad? Entonces, Claro. el niño, por más que sean esos momentos reducidos o cuando están cenando, cuando están juntos, pues que hay una presencia emocional. Eso no tiene necesariamente que uno tiene que estar apegado al niño las 24 horas del día, porque No. ellos también necesitan su espacio. Y el otro punto para resaltar que dijo Vicky, yo sé que estamos en el tope de la hora, imagino que ya Leo estaba como diciendo, es hora, mami, ya acabó la hora. Mamá, quiero claro, comer, mamá. que no marcó el calendario con los días, los últimos días. Hoy es jueves 25, hoy es jueves 25, estamos con los nombres de los días. Ahora te lo cuento. Ay, Entonces, el otro punto, 25, chicas, bien. Sí. El otro punto es que Denise, antes que se los termine, decirme. bueno, para que no se me vaya, a ver, déjame traerlo porque se me fue, creo que Hablabas de la crianza presente. sí, de estar Estar presente. presente y Bueno, la presencia emocional y la presencia física. Iba a comentar algo más, se me fue por completo, pero imagino que tal vez no era necesario compartirlo. bueno, por ahí vuelve. No, Sí, pero es cierto, porque por ahí a veces me pasa, me dice, pero estuve todo el día en casa con él, y estuve todo el día, y por ahí la pregunta es, ¿qué estuviste haciendo? Y, no sé, estuve cocinando, ordenando, mandando mails de trabajo, haciendo, no sé, lavado de ropa, pensando en la lista de las compras, pero por ahí se te pasó todo el día y no tuviste un ratito de verdad, de conexión, de 15 minutos, aunque sea, en su mundo, a un juego que le gusta, algo que te guste a vos también, porque te tiene que gustar a vos también, digamos, si es un juego, un dominó, unas cartas, algo que te convoque para el juego también. sí. Y a veces es eso, tan chiquito que nos pasamos por alto, creemos que estamos, pero no estamos ocupadas por otra actividad. Sí, ¿Sí? eso es un tema muy interesante para las personas que nos están escuchando. Pues es la primera vez que estamos hablando, estamos trayendo, tal vez es la primera vez que muchas personas están escuchando sobre esto. Las invitamos a que nos manden sus preguntas y pues quién sabe, más adelante tenemos otra sesión, tal vez más enfocada con tips de lo que se puede hacer para empezar a practicar
este apego seguro, esta crianza consciente en cualquier etapa en la que estén, pero sí los invitamos a que nos Claro. pregunten. Entonces, como para cerrar, tal vez podemos hacer la ronda de, no sé, ¿qué es lo que te gustaría compartir en este cierre, Vane? Y bueno, la verdad que en este cierre me gustaría decir que me encantó, que me siento muy agradecida de poder seguir difundiendo esto que siento que es no sé si es mi misión, pero sí lo que a mí me está convocando ahora, ¿no? Tratar de hacer de este mundo un mejor lugar. Y creo que empezando por la crianza podemos hacer mucho, podemos generar un cambio, y un gran cambio. Entonces, tener la oportunidad de poder difundirlo con ustedes en este espacio, para mí fue realmente una bendición y les voy a estar muy, muy agradecida porque abrieron una faceta en mí que yo todavía no me había habilitado. Son como unas dulas cibernéticas que me ayudaron a animarme a esto. Así que muy agradecida. Gracias, Vane. ¿Vos, Vicky? Agradecida, siempre, siempre. Siempre los encuentros con Vane son súper nutritivos, ¿no? Bien de ese arquetipo de mamá. Siempre es muy divertido incluso estar con ella, porque hoy está así tranquila, pero a veces cuando la ves en los grupos de crianza con los pibes, en el medio de todo el caos, es como, bueno, basta, Santi, bueno, basta. Hoy están ahí guardaditos con el padre que está siendo Amigue. corresponsable. Sí. Vane, aparte hace un té chai riquísimo, Vane. Sí. Sí, nuestras rondas son muy cálidas, así como mucho amor. Un placer, Vane. Me alegro que te hayas animado a explorar este mundo. Sí. Es nuevo. Sí, yo le decía a Vane, para los que están mirándonos también, está en el grupo, ¿verdad?, de WhatsApp, que cuando escuché tu voz, realmente es una voz como que te aquieta, ¿verdad? Yo escuchaba y decía, ay, me siento tan bien, imagino que estabas hablándole esa voz a mi niña interna. Ay, qué Es como, lindo. Qué bonito. hay un timbre específico, porque yo siento, la voz es única, ¿verdad? Es como nuestra huella digital. Y es algo que nos va caracterizando y a veces la vamos liberando. Entonces es una voz así como muy tranquila, te tranquiliza y nada, o sea, para mí ha sido súper interesante compartir ese espacio, aprender, dar esta otra mirada y permitirnos entrar más hacia adentro. Entonces, estoy súper feliz, súper honrada de que te hayas decidido acompañarnos y nada, espero que puedas volver a este espacio a contarnos más, porque siento que tienes mucha sabiduría para compartir y me da mucha alegría que, imagino Vicky se siente muy similar en crear este espacio para ir compartiendo sabidurías de nuestras hermanas, realmente. Es conciencia esto, ¿no? Es expansión de conciencia y vemos como todo está de alguna manera relacionado con la manera en la que nos criaron. Sí. Y como podemos hoy de adultos darle un nuevo significado a ese modo en el que nos criaron y desde ahí poder criar de otra manera a nuestros hijos. Claro, sí, Bueno. siendo más libres, ¿no? Ay, sí, Vane, siendo más libres, creo que esa es la palabra. Sí, Bueno, totalmente. hermoso. Estaba viendo si había más. Yo creo entonces que, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Todavía no tenemos tema para la siguiente semana, Vicky. No, Así que ya casi terminó. vamos a ver qué nace, qué viene. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos y les invitamos a que compartan este video con las personas que les puede ser útiles. Chao. Tan bello. El día que ya cerremos esto. Le agradecemos todos los corazoncitos y nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, honrada. Gracias, Vane.